A ver, buenas noches con todos y todas quienes estamos presentes. ¿Me confirma si se puede escuchar mi audio, por favor? Gracias. Gracias, estimado Rafael. Una vez más, hacerles llegar un cordial saludo. En esta ocasión agradecer también la invitación por parte de la Dirección de Defensa Pública de Ancash para poder ser partícipe de esta jornada de capacitación en temas tan trascendentales como es el derecho de familia. Entonces para poder dar inicio, voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Mm, no me está permitiendo. A ver, un momento, por favor, vamos a... Mm, ya. Gracias, Rafael. A ver, ahí te envié para que lo puedas empezar a compartir. Sí, parece que tengo... El internet no nos está ayudando. Bien, gracias. A medida que vamos avanzando, te voy a pedir que vayamos también pasando en las diapositivas. Bien, primero, como un marco genérico, debemos de tratar de enfocar, o voy a tratar de enfocar este tema de conceptos básicos, no solo en un tema dogmático o en un tema propiamente centrado en la legalidad de la norma, o en lo que nos diga propiamente eh, tanto el Código Civil, Procesal Civil, respecto al tema de los principios básicos en el derecho de familia, ¿no? Debemos de entender de que, como todo en el derecho en realidad, nos basamos o nos ceñimos a normativa general, normativa internacional, como en este caso son los tratados internacionales que como país reconocemos y sobre los cuales, pues, nuestra normativa adopta, en este caso la Constitución Política del Perú, que es nuestra Carta Magna, va a adoptar estos acuerdos, tratados, para en este caso, pues plasmarlos sobre el actuar jurídico diario, por decirlo así. Entonces, esa va a ser el enfoque un tanto, porque sé que los que estamos aquí o quienes estamos con quien seguramente estamos compartiendo sala, tenemos bastante conocimiento o también tienen bastante, son abogados especializados, también entiendo esto respecto a esta temática, ¿no? Entonces vamos a avanzar sobre esto. Avanzamos, por favor, Rafael. Bien. Como un marco genérico, el derecho de familia nos va a definir o nos va a dar qué es aquella rama del derecho civil que va a regular las relaciones personales y patrimoniales dentro del núcleo familiar. Como objetivo principal, va a establecer un marco legal para proteger estos derechos y deberes entre los miembros de una familia, ¿no? Entonces, y a su vez va a tener que garantizar el bienestar de quienes son más vulnerables, como en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, dentro de cuando empezamos a hablar propiamente de derecho de familia, como les decía, tenemos que tener en cuenta que es digámoslo así, una rama del derecho bastante única,
bastante versátil en cuanto a su contenido, porque a diferencia, por ejemplo, de, digamos, derecho de sucesiones, el derecho propio en cuanto a actos jurídicos, ¿no? O de propiedad, es un tanto más simplemente, o no simplemente, sino de que nos lleva a tratar con propiedades o tratar con bienes, ¿no? Entonces, a diferencia de ello, el derecho de familia nos va a llevar a que no solamente la decisión que pueda tomar un juez o incluso esto dentro del proceso, no solamente va a tener que ver o va a ser ligada a la facultad o a la situación propia de, por decir, una sola pensión de alimentos, ¿no? Que en realidad tiene un trasfondo más profundo, por decirlo así. Entonces, es bueno dentro de esto mencionar que el derecho de familia, así como el tema de los niños, niñas y adolescentes, que es que a quienes finalmente, en la mayoría de casos, estas decisiones van a afectar, ¿no? Ha venido evolucionando en la doctrina, ¿no? Entonces, pasamos de una doctrina de situación irregular en su momento a una doctrina de protección integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, o tenemos que en este caso la doctrina de situación irregular, como se la llamó en un momento, yo lo relaciono bastante a que, por ejemplo, todavía en esta si nos ceñimos a esta doctrina, a los niños, niñas y adolescentes los llamamos menores de edad, ¿no? Entonces, creo que en el actuar diario, a nivel de juzgados, a nivel administrativo, a nivel en realidad incluso de sociedad, todavía a este grupo vulnerable lo llamamos como niños, niñas y adolescentes, los niños, niñas y adolescentes todavía los mencionamos como menores de edad, ¿no? Entonces, dentro de esta doctrina, justamente en la situación irregular, doctrina de situación irregular, esta situación estaba bastante arraigada, ¿no? Estaba todavía bastante que los niños son menores de edad y se les catalogaba dentro de eso. ¿Por qué? Porque se concebía al menor como un sujeto inimputable, sin responsabilidad penal, frente a hechos ilícitos que se puedan conocer, ¿no? Entonces, estos sujetos eran objetos de tutela por parte del Estado, ¿no? No solamente en el tema penal, también en el tema incluso de la protección o del tema del riesgo de desprotección. Anteriormente era muy fácil o muy visto, muy usual la institucionalización de niños, ¿no? Que si está en una situación de riesgo o desprotección por sus progenitores, pues que era lo primero que se pensaba, llevarlo a un albergue, institucionalizarlo, ¿no? Entonces, se concebía a este grupo, a los menores de edad, llamados, o que los llamamos en esta doctrina, como aquellos que necesitan protección y cuidado, o sea, como seres que no pueden de alguna forma tomar decisiones y por ende, pues, digámoslo así, es un poco menos o menor que un adulto, ¿no? Entonces, si bien es cierto que existen responsabilidades que obviamente no van a asumir eh, lo propio de su edad, pero también debemos de tener en cuenta en estos casos que los niños, niñas y adolescentes son justamente seres que van evolucionando en el tiempo. Por ende, la manifestación de su voluntad también va a ir evolucionando. Ellos, a medida que van creciendo, van a ir ganando cierta autonomía, incluso en las decisiones o criterios sobre las decisiones que toman, ¿no? Entonces, es así que pasamos de esta doctrina de situación irregular a una doctrina de protección integral de este grupo vulnerable, ¿no? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, tenemos que ya entender, como les decía, que los niños, niñas y adolescentes, porque ya en esta doctrina de protección integral es así como debemos denominarlos, no solamente para el aspecto administrativo o para el aspecto, en este caso, de derecho de familia, derecho civil, derecho penal, ¿no? Sino de que ya para todos los ámbitos en los cuales nos refiramos, nos vamos a referir a este grupo, debemos de mencionarlos como tal. ¿Por qué?
Porque como les decía, dentro del crecimiento, del desarrollo que van teniendo como personas, van obteniendo autonomía, van madurando, digamos, para que una vez llegados a la adultez, pues puedan ser sujetos de derecho como tal, puedan tomar decisiones, porque sujetos de derecho ya son, e incluso con esta doctrina, ¿no? De la protección integral, pues ya estamos hablando de que los niños deben de participar, ¿no? En la promoción, defensa de sus derechos. Entonces, por ejemplo, eso donde yo trabajo, que es la Defensoría del Pueblo, al ser un grupo vulnerable que nosotros protegemos de especial atención, ¿no? Que tenemos, siempre tratamos de que justamente se respete esa autonomía que ellos van adquiriendo en el tiempo, ¿no? Porque obviamente no va a ser la misma autonomía que tiene un niño de 6, 7 años a un adolescente de ya 13, 14, 15, hasta 16 años, o que ya incluso 17, pronto a obtener la mayoría de edad, ¿no? Entonces, dentro ya de esta protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el Estado, la sociedad y la familia ya se unen, digamos así, para que puedan brindar o garantizar un desarrollo integral de este niño, ¿no? Entonces, dentro de esto, obviamente, el derecho o la familia como tal, ya vamos a ir avanzando, está protegida por la Constitución como tal, ¿no? Y son hechos que debemos de siempre tener en cuenta, ¿no? Y en esta doctrina de protección ya integral, ya se da la diferenciación, digamos así, entre el niño, niña, adolescente infractor de la ley penal y aquel que está en una situación de desprotección, ¿no? Entonces, ya en esta doctrina sí tenemos en cuenta que debemos de observarlos desde digamos, otra perspectiva, no la que anteriormente se venía, en este caso, pues, observando o tratando como tal. Pasamos, por favor. Bien. Cuando hablamos de principios relativos contenidos a la familia, ¿no? Que nos hablen de familia, como les mencionaba, es indispensable, pues, mencionar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 4, reconoce y protege la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad, ¿no? Promoviendo el matrimonio y protegiendo especialmente a los niños, niñas, adolescentes, madres, ancianos en situación de abandono. Asimismo, en este artículo se establecen deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, ¿no? Asegurando la igualdad de todos los hijos ante la ley y deja a la ley la regulación de la forma del matrimonio y las causas de separación o disolución. Entonces, nuestra Carta Magna, en este caso, pues sí contempla pues la protección del matrimonio como tal, ¿no? Porque de alguna forma eso brinda la formalidad, brinda la seguridad jurídica para que la familia pueda desenvolverse. Ellos, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta de que nos lleva a pensar en que en efecto como sociedad estamos cambiando, ¿no? Estamos evolucionando, estamos viendo nuevas realidades, concebiendo nuevas formas, digamos así, de familia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esto es, digamos, uno de los principios que nosotros debemos de, en este caso, tener en cuenta, el tema de la familia y su reconocimiento con la Constitución política. Ahora, la Constitución política, pues, nos lleva, en este caso, a reconoce los tratados internacionales y por eso se incluye esta temática, ¿no? Propiamente. Pasamos, por favor. Bien, entonces, de manera genérica, digamos así, cuando hablamos ya de principios en cuanto a la protección de la familia, ¿no? Uno de los principios que debemos de observar, ¿no? Es el principio de protección de la familia, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, en forma marco genérico,
debemos de considerar o nosotros sabemos que ¿qué son los principios? Son aquellas directrices, son aquellas bases, fundamentos sobre los cuales, ¿no? En este caso, sobre los cuales se desarrolla, en este caso, la forma en que va evolucionando un proceso. Ahora, los procesos de familia, como les decía, son bastante únicos, porque una decisión no solamente va a afectar una propiedad o no solamente va a afectar un tema económico como tal, sino va a afectar en este caso la forma en que esos miembros se relacionan, ¿no? Entonces, ya sea papá, mamá, hijos, entonces, dentro de eso, pues, se debe de tener en cuenta que este principio de protección de la familia debe de estar muy, en este caso, arraigado, no solamente en el juzgador, en el juez, que es quien finalmente, pues, toma la decisión, sino en los operadores de justicia, ¿no? Ahora, en cuanto al principio de promoción del matrimonio, como lo mencionaba, el matrimonio ciertamente, como sociedad, pues nos va a brindar cierta seguridad jurídica sobre la cual estas relaciones se van a ir desarrollando en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, como también nos menciona la Constitución, queda a salvo el tema de un posible divorcio, unas posible separación posterior, pero que obviamente pues ya tiene o para que se dé esto, por ejemplo, si hay niños, niñas de por medio, se tienen que llegar a acuerdos previos pensando primero en el bienestar de este grupo, ¿no? De esta población. Entonces, hay que tener en cuenta ese principio que incluso viene protegido desde la Constitución como tal. Ahora, el principio de reconocimiento integral de uniones de hecho. Entonces, a su vez, obviamente, por la misma sociedad en la que vivimos, una sociedad multidiversa, una sociedad que viene desarrollándose de diferentes formas en el tiempo, en la forma como concebimos hoy en día la familia, pues también nos lleva a, a ver de que aquellos que están o que conviven o que tienen ¿qué digo? Una relación, ¿no? Familiar, no necesariamente siempre formalizan esto bajo un matrimonio, pero tienen la forma, o sea, el fondo es el mismo. Hay obligaciones dentro de la familia, de papá, mamá, esto de pareja, ¿no? Se debe el principio de fidelidad, hay relaciones económicas de por medio, muchas veces también hay en este caso la obtención de patrimonios, ¿no? Entonces, el derecho tiene que irse en este caso adecuando al modo de vida de esta o a cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, de esto obviamente también lo tenemos como un principio, el reconocimiento integral de las uniones de hecho, que en este caso puede hacerse ya pues vía notarial o vía judicial, y eso ya es parte de la decisión que pueda tomar la pareja, ¿no? De ser el caso. Entonces, un principio muy importante también que tenemos es el de protección especial de la niñez, adolescencia, maternidad y ancianidad. Como lo mencionábamos, es muy relevante que nosotros entendamos que las decisiones que se van a tomar a nivel del derecho de familia van a afectar directamente al cómo el niño, niña, adolescente se va a comportar y va a evolucionar en su desarrollo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, no solamente si, o el juez, ¿no? Sino, como les decía, también los operadores de justicia, porque finalmente todos son quienes contribuyen en su momento para que pueda llegarse a la decisión más alturada y además también más justa dentro de todo, ¿no? Ahora, el principio de igualdad de los hijos frente a los padres. Esto es algo que debemos de siempre recordar porque ya obviamente en doctrina antigua, anterior, que ciertamente había la diferenciación, por ejemplo, entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, ¿no? Entonces, debemos de entender que los hijos, frente a los padres o progenitores, tienen la misma condición,
son iguales. Por ende, los derechos que les acuden, ¿no? Y las responsabilidades también por parte de los progenitores deben de ser las mismas, sin ninguna diferencia, sin ningún tema de si es dentro o fuera, porque finalmente ellos pues son seres que no tienen, digamos, que ver en la decisión que en este caso los progenitores hubieran podido tomar en su momento. Entonces debemos de tener presente este principio, ¿no? Pasamos, por favor. Ahora, para que hayamos en este caso evolucionado, digamos así, como les mencionaba, entre la doctrina irregular y ya ahora hablamos pues de la doctrina de protección integral, ¿no? Han tenido que pasar eh, no solamente normativa, ¿no? Sino de que se ha cambiado, o sea, hemos adoptado ya nosotros como Estado, en este caso, por ejemplo, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí debemos de tener en cuenta de que los derechos humanos, si bien es cierto, nos corresponden a todo ser que tenga la condición de tal, un ser humano, pero ¿quién es quien materializa estos derechos? Va a ser nuestra Constitución, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos pueden existir, pero quien lo va a materializar para que nosotros podamos, en este caso, gozar de estos derechos, pues va a ser la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, también tenemos dentro de este referente internacional, pues a la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este tema de derecho de familia, y como por ejemplo tiene la denominación este diplomado, es Derecho de Familia y Prevención del tema de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. ¿Por qué hablamos o por qué relacionamos de manera directa? Porque obviamente, por ejemplo, este tema de la ley 30.364 en cuanto a violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar ha sido concebida justamente porque no hay pues esa igualdad, ¿no? O ese trato de alguna forma que la norma debiera de ver de manera horizontal, ¿no? Entonces, lamentablemente ha hecho de que, no lamentablemente, sino de que hemos evolucionado, ¿no? Ahora, todavía tenemos, si bien es cierto, se ha creado la normativa, pues debemos de ser críticos que todavía los operadores de justicia lamentablemente no están lo suficientemente pues preparados para muchas veces afrontar estas situaciones. Porque como lo mencionábamos, sentencia, ah, por favor, ya. Una sentencia en este caso sobre esta materia en derecho de familia, ya sea sobre alimentos, tenencia, patria potestad y demás, esto va a tener y va a, ¿cómo lo decimos? A ver, impactar de manera directa en cómo esta familia va a desenvolverse. O sea, el impacto va a ser directo. Por eso es que su condición como derecho de familia es muy sui generis y es muy diferente a cuando hablamos en este caso, otras materias u otras especialidades. Entonces, eso es algo que en verdad debemos de tener muy presente al momento de ver estos procesos, ¿no? Entonces, también tenemos el convenio de la OIT sobre, en este caso, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿por qué acá, por ejemplo, mencionaba y traigo un concepto? No, volvemos todavía. Entonces, hablar sobre convencionalidad, ¿no? ¿A quién le toca hacer esta labor o a quién es, pues, debe de tener este control, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las autoridades estatales, o sea, las autoridades de un Estado como tal, deben de asegurar que estas normas, prácticas y lineamientos internos, normativas que se vayan a aprobar, tienen que estar en relación y tienen que estar en respeto de los tratados internacionales, ¿no? Por eso es que, por ejemplo,
hoy en día, dada la inseguridad que estamos viviendo, la situación, pues, de violencia, de ola de violencia que estamos pasando, lo queremos a veces mucho solo relacionar o solucionar con el derecho penal, ¿no? Entonces yo digo, ah, no, yo, o lo que decía incluso la presidenta en algún momento, ¿no? De que la pena de muerte, que se implemente la pena de muerte en el Perú, porque esto, eso va a hacer de que las tasas de violación hacia niños, niñas disminuya, o el tema de sicariato, pero lo real es de que nosotros nos debemos a un marco de tratados internacionales. Y esta convencionalidad lo que tiene que hacer es que justamente el Estado tiene por función verificar, velar constantemente porque las normativas no sobrepasen, no se sobrelimiten y no transgredan estos tratados que nosotros hemos reconocido como Estado en nuestra Constitución primero, ¿cierto? Y ya de ello pues provienen las normativas, ¿no? Leyes, en este caso decretos supremos, qué sé yo. Entonces, debemos de tener en cuenta siempre esto, que como Estado nosotros eh, y nuestra evolución en cuanto a materia de legislación, tiene que estar siempre acorde a la normativa internacional a la cual nos debemos o la cual hemos reafirmado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en algún momento se hablaba de penalizar o de, por ejemplo, no, que ya sean considerados desde los 16 años, sean considerados adultos al momento de juzgarlos, cuando están en infracción a la ley penal, por ejemplo, ¿no? También eso es algo que no se va a poder materializar como tal, porque también nosotros más bien venimos trabajando por un carácter tuitivo, un carácter protector del Estado, porque para que ese adolescente, por ejemplo, haya llegado, en este caso, a cometer delitos bastante graves, como por ejemplo es el sicariato, es el tema de robos a mano armada, etcétera, es porque ha habido alguna falla en el sistema, ¿no? O sea, no son personas que ciertamente hayan tenido todas las oportunidades que puede tener una persona regular. Desde el momento incluso a veces pensamos que solamente es el resultado del colegio o de que mamá y papá en su momento se separaron o que mamá solo vive con mamá o es una mamá soltera. No, esto viene incluso desde cómo se forma, cómo se gesta. Por eso es que el Estado tiene políticas públicas para tratar, en este caso, de que bueno, en materia de salud se les llaman los productos, que son el embarazo, ¿no? Llegue de la mejor forma en cuanto a salud, en cuanto a que nazca un niño sin anemia, pero para que un niño, por ejemplo, nazca sin anemia, la mamá tiene que también estar en condiciones de salud óptimas. Entonces, pero para todo eso confluyen una serie de factores socioambientales, el entorno donde esta persona se desarrolla, y que muchas veces, pues, eso denota, no es justificar la acción, sino que tenemos que ver que no todo se va a solucionar con el derecho penal. Entonces, por ejemplo, a opinión personal, considero que el derecho de familia es una de las ramas que debe de tener mucha sensibilidad al momento de actuar, porque al momento de ver estos casos, cada caso tiene su particularidad, ningún caso va a ser igual al otro, porque obviamente estamos hablando, como le decía, no solamente de relaciones jurídicas, sino estamos hablando de relaciones personales, de la forma en cómo se desenvuelven, de la forma en cómo interactúan entre sí. Entonces, que estas decisiones a nivel de familia van a afectar de manera directa a cómo pues se va a desenvolver este entorno, ¿no? Por eso mencionábamos que el impacto va a ser directo en los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando hablamos de esta materia. Bien, pasamos ahora sí. Bien, cuando hablamos en cuanto a principios procesales, ¿no? Tenemos que mencionar que para el derecho de familia en realidad vamos a hablar de una tutela de derechos de alguna forma diferenciada.
o sea, que está entre comillas, como lo ven ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser diferenciada? Porque, como les decía, al nosotros tratar estos problemas o estas situaciones jurídicas que surgen, ¿no? Por discrepancias, por temas de cómo se va a desarrollar estas familias y etcétera, esto no solamente pues vamos a, la decisión va a afectar a uno de los miembros o va a afectar a mamá o papá, que ya son adultos, sino de que hay una condición especial de vulnerabilidad en los sujetos procesales, como son los niños, niñas, ¿no? O sea, que finalmente son quienes van a ser, quienes van a asumir las consecuencias de estas decisiones que en este caso se puedan tomar, ¿no? Entonces, eso va a llevarnos a ver de que hay una naturaleza muy específica de cómo surgen estos conflictos, ¿no? Estos conflictos familiares. Y es por eso que, por ejemplo, cuando se va o vamos a afrontar procesos de familia, se habla o hay una interacción de equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea, que no solamente puede ser visto por el abogado, el juez, o también tal vez el fiscal interviene, ¿no? De ser el caso, y la parte, o las partes, ¿no? No puede ser solo visto así, porque si estamos hablando de relaciones que no solamente afectan la capacidad o el tema jurídico como tal, sino también hablamos de situaciones, pues, que implican el actuar, implican de la psiquis, implican de cómo se comporta, ¿no? La forma en cómo se comporta esta familia. Entonces, eso nos va a llevar, obviamente, a que tiene que haber una multidisciplinariedad que va a tener que intervenir en este proceso. El aspecto legal, pues, será visto por los abogados, el aspecto de cómo se desenvuelve el entorno social tendrá que verlo la trabajadora social, el aspecto psicológico será visto por el psicólogo y así, ¿no? Entonces, es por eso. Ahora, nosotros también, ¿por qué hablamos de una tutela diferenciada en la tutela de derechos, en el derecho de familia? También está relacionado, como les decía, a que hoy en día, pues, estamos viendo nuevos contextos familiares, estamos viendo nuevas formas en que se concibe cómo es una familia, ¿no? La concepción de familia ya debemos de alguna forma no erradicar, porque sino de que nosotros debemos de ampliar. Si nosotros estábamos construidos, por decirlo así, que familia es mamá, papá, hijos, ¿no? En realidad no todas las familias son así. Y eso, por ejemplo, también debe de ser no solamente a nivel de los juzgados, a nivel del proceso como tal, sino también en los ámbitos donde estos grupos familiares se desenvuelven, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el colegio, un niño o niña que vive con su mamá, digamos, porque es una madre soltera, ¿no? Y un niño que tiene a mamá y papá, o un niño que vive con mamá y los abuelitos, o un niño que vive con los abuelitos, o incluso un niño que, no sé, pues, por temas de accidentes, qué sé yo, quedó huérfano y vive con los tíos y concibe a los tíos como su figura materna, paterna. Entonces, si nosotros solamente como sociedad seguimos ciñendo a que la familia es de un solo modelo, de un solo tipo y que debe ser mamá, papá, hijos, pues estamos de alguna forma generando una discriminación hacia estos grupos, porque nosotros nos toca, como operadores de justicia en este caso, pues deconstruir esos conceptos, empezar a deconstruir conceptos que en realidad la familia va a ser ese entorno en el cual se desarrollan y va a ser el entorno que el niño, niña, adolescente reconozca como su figura, ¿no? Porque incluso hay casos donde ha habido niños que han sido desarraigados de su familia en un momento por alguna decisión judicial y ha pasado pues 10, 12 años y la mamá, papá dijeron, bueno, hicieron su proceso y todo lo demás y ya una sentencia dice, no, que ese niño debe volver a su entorno familiar, pero ¿cómo a ese niño tú le haces entender que su entorno familiar es una persona con la cual nunca ha crecido? ¿No? Entonces, eso es una de las cosas por las cuales debemos entender que esta tutela de derechos va a ser completamente diferenciada a una tutela de derecho regular o normal que nosotros pues podemos aplicar en otros ámbitos del derecho, ¿no?
Eso me trae a pensar en algún momento, por ejemplo, pudimos ver un caso donde era una niña, bueno, la forma en que nació, estuvo, la mamá llega a trabajar a una casa con la señora y la mamá, por lo mismo que era joven seguramente, o no sé, bueno, tus motivos, ¿no? Por decirlo así, la deja la niña. Ella crece en esta casa con una familia que ni siquiera era familiar de ellos, ¿no? Entonces, crece en su entorno y, como les digo, genera el vínculo y el reconocimiento, no con la mamá biológica, sino con este entorno en el cual ella crece. 12 años después, la mamá hace el procedimiento, o sea, presenta la documentación y todo lo demás, llevan el proceso y un juez de bien a primera decide, ¿no? Y mediante sentencia, que no, que la niña vuelva con la madre biológica. Cuando se revisa el proceso como tal, no ha habido o nunca hubo que cuando menos se tomó en cuenta la opinión o se le preguntó a esta niña, ¿no? ¿Cómo o quién concibe, cómo afecta esto su nivel o su desarrollo, su desenvolvimiento dentro de su familia, como persona, dentro de sus estudios y demás? Entonces, eso nos lleva pues a tratar de reflexionar profundamente de que los resultados que se den de estos procesos van a ser realmente sustanciales en el tiempo. Y muchas veces, pues, no necesariamente, y es más, el aparato, muchas veces, el aparato de justicia deshumaniza a estas actuaciones procesales que realiza, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta que estamos tratando con seres humanos. Yo no estoy, mi proceso de familia no va a ser porque a este celular le pertenece a A y estos audífonos le pertenecen a B persona, ¿no? O que A le preste a B el celular o los audífonos, porque el audífono solo funciona con este celular y el celular funciona solo con este audífono. Entonces, un tanto como les decía, nos toca muchas veces de construir esos conceptos para poder entender un poco más y humanizar estos procesos. Pasamos, por favor. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Como un poco estábamos también esto tocándolo ya, la Corte Suprema reconoce una fenomenología del proceso de familia distinta a la teoría general del proceso, ¿no? O sea, distinta porque, como les decía, nosotros no hablamos, no tocamos en este caso, pues, de situaciones que en este caso no solamente sean decisiones sobre objetos, sobre cosas. Es por eso que el resolver estos procedimientos que surjan dentro, o divergencias, o temas que tengan que verse dentro del ámbito familiar, pues deben de ser atendidos con prontitud, ¿no? Lamentablemente eso también se ha visto hasta ahora y ahora pues es bastante común, por decirlo así, que los procesos duran años. O sea, el niño, por ejemplo, la mamá postuló el proceso cuando el niño tenía 5 años y la sentencia puede salir hasta 5 años después. Ha habido casos. Entonces, esta carga procesal tal vez que el sistema está enfrentando también nos lleva a pensar que en realidad el sistema no está afrontando de la mejor forma, no está preparado para poder realmente, pues, resolver estos procesos de la forma no solamente más justa para una o para otra parte, sino de que tengo que hacerlo y deben de hacerse con prontitud, porque un conflicto no resuelto en este ámbito de la familia, en el tiempo va a variar, va a cambiar, ¿no? Entonces, es necesario que siempre se tenga en cuenta eso. Y como lo menciona ahí, ¿no? El juez, en este caso, o los jueces de familia, o sea, tienen que tener una conducta conciliadora, una conducta sensible, ¿no? Para tratar de que estos tal vez conflictos familiares que hay, pues puedan llegar al mejor puerto en favor de quienes son más afectados, que son finalmente los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Entonces,
eh, estas facultades o estas virtudes, estas características que debe de tener un juez de familia, pues no solamente es que, bueno, si lo es bien y si no también no, porque estos jueces pues van a tratar con estas relaciones de manera directa, de manera íntima, y lo que ellos decidan finalmente pues va a llevar a que estas personas obviamente se van a ver afectadas de alguna forma en su quehacer diario, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos, ¿no? Para que hayan estas decisiones o para que se traten, se vean estos procesos como tales, hablamos de un tema de interdisciplina. No puede ser visto por una sola especialidad, no puede ser visto por una sola profesión. Eso es algo imposible, porque estamos hablando en este caso de que estamos nosotros inmersos o tenemos que tener en cuenta que son diversas áreas las que tienen que evaluarse para que finalmente pues se llegue a una decisión, ¿no? Entonces, eso yo creo un poco lo hemos tocado, el trabajo social, el tema de, de los psicólogos, ahora si el juez determina que, por ejemplo, es más, ¿no? Hoy en día vemos con el tema de la ley de violencia familiar, la 3364, que en un solo acto, si el juez así lo considera porque ha visto, ha evaluado, tiene la, mm, las evaluaciones de las diversas áreas, etcétera, pues esto lleva, en este caso, a que el juez puede determinar en un solo acto diversos puntos, ¿no? Es por si llegó o llega la denuncia por violencia familiar, violencia física, psicológica, económica, qué sé yo, pero dentro de esa audiencia, de ese proceso que el juez está viendo, ya él puede determinar alimentos, o sea, puede una designación anticipada, puede determinar incluso la tendencia temporal, puede determinar la patria, o sea, ir más allá si es que él observa, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que esta característica que tengan los jueces, pues no sea o no es algo opcional. Ellos tienen que tener esta conducta, porque es la única forma en que van a poder ver el proceso de manera integral. Si yo soy o quiero o soy una, o en este caso pues nos chocamos muchas veces o podemos ver que un juez actúa de manera indiferente, ¿no? A esas situaciones, entonces ya hay que preocuparnos porque eso va a, de alguna forma, ocasionar un perjuicio no solamente en esa familia, incluso a futuro, pues, en la sociedad como tal, ¿no? Porque sí, o sea, nosotros debemos de concebir a la familia en su diversidad, como les mencionaba, como ese núcleo donde el ser humano va a formarse, donde el ser humano va a desenvolverse, porque finalmente todos creo en algún momento, y como dice, pues no tenemos un ciclo de vida, crecemos dentro de nuestro núcleo familiar, vamos avanzando en el camino y va a haber un punto en el cual nos desarraigamos de ese núcleo para también hacer nuestra propia familia, nuestra propia vida finalmente. Entonces, todo aquello que haya sido, que haya tenido, en este caso, un impacto en estas situaciones, ¿no? Va a ver eh, va a verse posteriormente en cómo son estas personas. Entonces, en efecto, por ejemplo, yo considero que sí la familia es un núcleo, es un aspecto elemental para la sociedad como tal, ¿no? Pasamos. Entonces, aquí hablamos un poco, ¿no? Lo que les mencionaba, el tema de la diversidad, el tema de poder entender que hoy en día, ¿no? No nos enfrentamos, sino que convivimos con diversos, en este caso, tipos o diversas formas en que se manifiesta la familia, finalmente, ¿no? Entonces, no hay que ceñirnos a solo pensar en un solo modelo o de que muchas veces cuando se intervienen en los procesos de tenencia, de patria potestad, hay que saber, en este caso, ver cómo se ha desenvuelto ese niño o niña, ¿no?
Por eso les hablaba de la humanización del derecho de familia, porque acá estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de formas de ver las cosas, de cómo han sido criados, de cómo están creciendo, ¿no? Estas personas, estos niños. Entonces, o cómo es papá, cómo es mamá. Muchas veces, pues, por la forma, o verlo por el revanchismo, o verlo porque no, si yo pierdo, si la sentencia sale en mi contra, yo tengo la razón, y tú no. Creo eso es algo que deberíamos de, al menos quienes están dentro del tema de operadores de justicia, ¿no? Que no solamente pues es el Poder Judicial, son los jueces, también están los abogados, se debe de contribuir a que se llegue a un rol conciliador, ¿no? A que debemos de ver a esta familia no como solamente, ah, bueno, relación papá, mamá, hijos, y ya yo determino la pensión de tanto y de cuánto, y hasta no, porque hasta eso va a tener un impacto, ¿no? Hay que humanizar esta situación del derecho de familia como tal. Ahora, también hemos ya hoy en día, pues hablamos de un tema de coparentabilidad, o sea, de las tenencias compartidas, por ejemplo, ¿no? De que tanto papá y mamá tienen, pues, no solo la obligación, sino también tienen el derecho de convivir con sus hijos, porque los hijos finalmente, sea de una u otra forma, siempre van a necesitar esas figuras, ¿no? Ciertamente, para que puedan desenvolverse, pues, dentro de su entorno, ¿no? Entonces, es importante que nosotros trabajemos desde donde estamos, sea no solamente, como les decía, no solamente hay que ceñirnos que el derecho de familia es la sentencia que un juez pueda determinar. No, es un aspecto muy amplio, ¿no? Que puede ser visto de diversas perspectivas, diversas áreas, y que debemos en este caso, pues, de tener en cuenta con qué es lo que estamos tratando, para qué estamos haciendo este proceso, por quién yo estoy. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Una abogada, digamos, de Alegra, no lleva el proceso para la mamá, ¿no? O sea, la mamá puede ser la que está haciendo el seguimiento, la mamá puede ser la que fue y puso la demanda, pero finalmente eso dónde aterriza, eso dónde cae o dónde va a tener que, a quién va a impactar de manera directa, pues es al niño, ¿no? Entonces, tenemos que tratar siempre de volver a ver este proceso o de ver este proceso como un conjunto de relaciones que merecen ser escuchadas y merecen ser resueltas de la forma más salomónica posible, ¿no? Pasamos, por favor. Bien, ahora, esto nos lleva a hablar, ¿no? Un tanto respecto a concebir la autonomía del derecho de familia y el derecho procesal de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en que va a actuar, en este caso el juez, la forma en que va a tomarse las decisiones sobre procesos que se vayan a postular en el tema de familia, va a tener que ser un proceso muy tuitivo, ¿no? Muy tuitivo, muy protector de estas relaciones que hay que están inmersas en el proceso, ¿no? Ahora, va a tener componentes flexibles, obviamente, a diferencia de otros procesos. Cuando hablamos, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, no podemos o no podría un juez que, digamos, se haya postulado la demanda de alimentos en el 2020 y el 2025, durante el proceso, la evolución del proceso, haya demorado 5 años y por decir, ¿no? En esta etapa donde ya está para sentencia, el abogado presente nuevos elementos, ¿no? Y pida la variación o pida, en este caso, de que se pueda valorar o se pueda introducir estos elementos. Entonces, el juez, si bien es cierto, si nos ceñimos a la teoría del proceso, al tema de proceso como tal, y es, digamos, taxativo, expreso sobre eso, pues simplemente el juez dice no, porque ya esa etapa precluyó, ¿no? Precluyó en tal punto y por ende yo ya no puedo, en este caso, aceptar ese elemento o tan siquiera revisarlo o valorarlo para la decisión final.
no, un momento. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido, que obviamente ese tiempo transcurrido va a haber cambios sustanciales, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de componentes flexibles, se habla de un tema de cierta autonomía de este derecho de familia, que si bien es cierto, ojo, eso va a ir ligado al debido proceso. O sea, no es que tampoco el derecho de familia va a poder, pues, como digamos, decidir a voluntad lo que va a pasar. Obviamente se tienen que tener directrices, los principios, se tiene que respetar y no sobrepasar, en este caso, los límites que nos habla el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué nos lleva a pensar en el derecho de familia? Que en realidad en el derecho de familia no vamos a hablar o difícilmente vamos a poder hablar de una cosa juzgada, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de un tema penal o de si ya, por ejemplo, en un momento se denunció un hecho, eso se investigó y se archivó y tiempo después me quieren volver a denunciar por el mismo hecho, entonces yo diré, pues no, oye, espera, ¿no? O sea, tú a mí no me puedes juzgar dos veces por lo mismo. Acá está mi sentencia, aquí está mi sentencia consentida, qué sé yo, y pues no puede haber un doble proceso sobre lo mismo, ¿cierto? Pero en el derecho de familia, esta cosa juzgada en realidad difícilmente va a llegar a ese punto. Porque, como les decía, como hablamos de relaciones, como hablamos en este caso de crecimiento, de ganancia de autonomía, de en este caso manifestación de voluntad que va ganando, en este caso los niños se van desarrollando, los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, esta cosa juzgada puede variar, porque obviamente en algún punto ya tenemos una sentencia, yo por decir, ¿no? Ya demando a mi pareja de tenencia o tener una tenencia solo yo, la patria potestad y tenencia conmigo. Y él solo tiene un régimen de visitas para mi hija, por decirlo así. Pero en el tiempo, los niños al momento que van ganando esa autonomía, tal vez el niño necesita mayor tiempo con ese progenitor y lo manifiesta como tal. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a saber también cuál es su decisión, cuál es o qué es lo que ellos sienten, piensan. Ojo, no estoy diciendo que el juez debe de hacer lo que el niño piensa o lo que el niño quiera, ¿no? Sino de que debemos escucharlos para conocer cómo les va a afectar esta situación, cómo les va a afectar. Entonces, es por eso que no podemos hablar necesariamente de que se va a poder o que se va a llegar a una cosa juzgada como tal, ¿no? Porque siempre, siempre pueden variar, porque son relaciones sociales de las que estamos hablando. Va a pasar el tiempo, ese niño o niña va a crecer, ¿no? Y obviamente puede pedir o se pueden cambiar y puede volverse a postular un proceso que varíe, en este caso, la medida, el, el, la decisión que en su momento se haya tomado, ¿no? Eso también nos lleva un poco ahí justo lo menciona, hay una, digamos, delgada línea, es una línea muy, a veces imperceptible, ¿no? Entre cómo se desarrolla el debido proceso y el interés superior del niño. Porque finalmente, o sea, lo que nos debe de orientar en este caso para desarrollar, para desenvolver, el que nos debe de guiar para tomar las decisiones que de alguna forma los orienten lo, y los afecten en buena forma, ¿no? Que ayuden a estos niños. Entonces, hay un tema bastante ahí delgadito, por decirlo así, y debemos de tener siempre el mayor cuidado, ¿no? De que tenemos que, si bien es cierto, no transgredir las normativas, en este caso de debido proceso, no transgredir los derechos que le asisten, pero a la vez aplicar el interés superior del niño, ¿no? O sea, tenemos que tener muy presente eso. Pasamos, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está.
Bien. Entonces, aquí pues, un tanto como lo mencionábamos, ¿no? Esto, la teoría general del proceso como tal nos va a llevar eh, a tener principios, lineamientos generales, directrices que debemos de tener en cuenta, ¿no? Cómo es la dirección del proceso, la inmediación procesal, la sociabilización del proceso, el principio de economía y concentración, la inmediación y oralidad, la congruencia procesal, ¿no? Pero esto a su vez, hablamos como un marco general, como les decía, ¿no? Debe ser de constitucionalizado. La Constitución que nos habla, ¿no? La tutela judicial efectiva, el principio de dignidad de la persona. ¿Por qué menciono esto? La dignidad de la persona es un derecho tan delicado, es un derecho tan grande, amplio, que va a poder o puede ser interpretado no solo en un ámbito de la vida de la persona, sino va a tener un tema transversal. Incluso, por ejemplo, lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Cuando cambia la doctrina de antes mencionar a los menores de edad, y yo estoy segura que, por ejemplo, si hoy en día revisamos, en este caso, sentencias, revisamos procesos que están empezando, que están en curso, vamos a seguir encontrando ese término, menores de edad. Por ejemplo, ese tema, ese solo hecho de llamarlos menores de edad, de alguna forma puede tomarse que afecta su dignidad como persona, porque yo le estoy quitando, le estoy diciendo, ah, bueno, un menor de edad va a ser justamente como lo dicen, ¿no? Menos que un adulto. Y no es así, sino que simplemente son seres, son sujetos de derecho que están evolucionando, que están creciendo, que están en este caso haciendo su propio criterio para que en algún punto puedan tener sus opiniones propias, ¿no? Entonces, esto nos lleva, justamente como les mencionaba, a la tutela diferenciada en familia, ¿no? A la tutela de cómo yo veo el tema de derecho de familia. Y ahí es donde tenemos que aplicar de manera transversal en todas las acciones que se realicen el interés superior del niño. O sea, que yo tengo que pensar qué es lo mejor para este grupo vulnerable, qué es lo mejor, qué es lo que lo va a afectar menos, qué es lo que lo va a, en este caso, a beneficiar más, ¿no? Entonces, tengo que tratar de conciliar este aspecto del conflicto familiar que haya surgido para poder determinar la situación de la manera más responsable posible y pensando en cómo va a afectar esta decisión, no solamente en el ámbito económico, qué sé yo, sino incluso en el ámbito social, en el ámbito emocional en que puede desenvolverse este niño, ¿no? Ahora, hacer oído y participar con autonomía. Como les mencionaba, los procesos no pueden llevarse, por ejemplo, ¿no? En el caso hablamos de tenencia. Un juez no podría o no debiera, en este caso, tomar decisiones si es que ya el niño está en capacidad de hablar. No, ojo, yo no hablo de expresar una voluntad y decir, no, es que yo no quiero estar con mi papá o con mi mamá porque me obliga a hacer tareas, ¿no? Y yo lo veo o concibo que eso está mal y por eso el juez debe de decidir que haya, ok, no va con papá ni o mamá porque no debe hacer tareas. No, no va hacia ese punto, sino de que tenemos que ir viendo, tenemos que escuchar cómo se siente ese niño, niña o adolescente, finalmente, ¿no? O sea, cómo se siente, cómo le va a impactar, cómo lo va a mover en sus ámbitos, lo que pueda decidir, en este caso, el juez dentro de un proceso. Entonces, dentro de esta tutela diferenciada, de esta protección, de este rol tuitivo, tenemos que tener en cuenta eso, de escucharlos. Y eso, pues, en la normativa incluso hemos visto que ha cambiado, pero abismalmente. Ya en su momento seguramente se va a ver del tema de riesgo y desprotección, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Estado ha tenido que ir evolucionando. Ahora sí, todavía hay bastantes dificultades, falencias
en la medida en cómo afronta el Estado y que pues, lamentablemente es un sistema todavía sobrecargado, es un sistema que no tiene los profesionales suficientes para poder afrontar de manera eh, idónea este tipo de procesos, ¿no? Entonces, también dentro de la tutela diferenciada debemos de hablar de la adecuación de las normas a los fines del proceso. Como les decía, ahí tenemos que tener en cuenta que el juez tiene que evaluar todos los aspectos. Y para eso, pues obviamente, está el tema de colaboración y cooperación, que nos habla de la intervención del equipo multidisciplinario, ¿no? Y también, pues aquí es menester de que se tome en cuenta que pueden haber diligencias excepcionales, ¿no? Que no, como les decía, no hay que concebir que en este caso los procesos de familia se van a ver solamente tal cual lo dice en unas dos audiencias y se acabó, no, porque para la tercera audiencia algo puede haber cambiado, ¿no? Entonces, puede haber una diligencia que el juez pueda determinar de manera excepcional, si es, siendo quien dirige el proceso como tal. Pasamos, por favor. Bien. Acá hablamos un tanto de cuatro cosas importantes dentro de un proceso de familia que debemos de observar necesariamente, ¿no? Uno es la unidad de las causas. Es lo que les mencionaba, por ejemplo, de que hoy en día, si hay una denuncia por violencia familiar, pero en el transcurso, en el devenir de esta investigación, pues se da cuenta el juez que hay puntos que tienen que verse, que hay puntos que tienen que determinarse, ya en el aspecto de familia propiamente también, como puede ser el tema de la tenencia, puede ser el tema de alimentos, ¿no? Entonces, el juez puede en este caso determinar todo esto en unidad, por eso es unidad de la causa, ¿no? O sea, que yo tengo que tratar de resolver en el acto más inmediato, en el acto más pronto, un proceso para poder en este caso beneficiar a esta población vulnerable. ¿No? Ahora, en cuanto a amplitud probatoria, como les mencionaba, pues también dentro del proceso no necesariamente siempre va a ser ceñido solo entre las primeras cuestiones que se hayan postulado, porque estamos hablando que pueden ir variando, estamos hablando que pueden ir modificándose. Entonces, obviamente la situación no va a ser la misma de cuando yo postulé la demanda a cuando 2 años, un año o hasta más se haya programado la audiencia, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta, y además de que esta oficiosidad que deben tener los jueces en estos casos debe de ser muy proactiva, muy, en este caso, presente en el proceso, ¿no? Ahora, hablamos de la no revictimización, obviamente, porque ya debemos de evitar, en este caso, si ya se ha tomado las declaraciones, al menos cuando hablamos de temas que afectan o que hablamos de violencia, de todas las formas, evitar que esta persona, sea niño, niña, adolescente, o incluso los actores del proceso, caigan en una etapa de revictimización, ¿no? Entonces, y hablamos, pues, obviamente en el derecho de familia de una justicia especializada. Es por eso que existen en este caso los juzgados especializados, por ejemplo, el SNEJ, ¿no? En el Ministerio de Justicia. Está determinado por eso, porque se supone que estas personas, los policías, los abogados, los jueces, tienen que tener especialización, porque si no, no vas a ver de la forma más idónea el derecho o las decisiones que van a tomar. Seguimos, por favor. Bien, y ya un tanto para... Continuamos, por favor, pasamos. Un tanto ya para ir cerrando, ir aterrizando ciertas ideas, ¿no? De lo que hemos ido exponiendo esta ponencia, esta charla, ¿no? Esto, la normativa que nos habla
la ley 32.228, ley que modifica el Código Civil, decreto legislativo 295, para incorporar los principios generales de los procesos en materia de familia, ¿no? Obviamente, y como les decía, esto se da porque tiene que ir evolucionando. O sea, el derecho de familia tiene que ir cambiando, tiene que ir adecuándose a las nuevas realidades, a las nuevas situaciones que puedan ir deviniendo en el tiempo. Entonces, obviamente, esta normativa no es solamente decir, ah, bueno, porque se le ocurrió o porque en este caso le nació o dijeron, bueno, sí, pues no hay que aumentar unos cuantos principios, a ver cómo nos va. No, o sea, es porque justamente tenemos que irnos adecuando al tratamiento de estos procesos, no como lo general, no como lo usual del proceso civil, sino que tiene que tener particularidades para que pueda de alguna forma adecuarse de manera más rápida, ¿no? Entonces, esta ley pues incorpora los principios de oralidad, la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe, la lealtad procesal y la oficiosidad. El tema, como les mencionaba, el tema de la oficiosidad, el juez en un proceso de familia, si bien es cierto que lo puede hacer en un proceso normal, pero aún más en un proceso de familia, debe de tener o tiene la obligación de buscar no la verdad, porque, bueno, en estos procesos no se ventila necesariamente eso, sino la forma de probar, ¿no? De tener los medios para poder sustentar sus decisiones y que no necesariamente solo va a esperar de las partes. Puede pedir, puede en este caso actuar de oficio para que pueda en este caso tomar la decisión más adecuada. Entonces, un tanto como una conclusiones de estos principios, debemos de tener siempre en cuenta de que el derecho de familia como tal y su principio, tal vez a mi criterio, que debe de ser el que nos oriente dentro de los procesos que llevamos, no que se llevan desde todos los operadores de justicia, es el tema tuitivo y el tema del interés superior del niño, el carácter tuitivo que tiene, el carácter flexible, porque eso va a ser la única forma en que un juez va a poder, en este caso, determinar de la mejor manera una decisión en favor de este entorno familiar. Bien, pasamos, me parece que ya es la última, ¿no? Y hay, bueno, una frase que nos debe de llevar, o yo quisiera que nos lleve a la reflexión, ¿no? Los niños son ciudadanos con voz propia, no solo son objetos de protección. Entonces, debemos de no solamente como Estado ya desarraigarnos, dejar un tanto esa doctrina irregular que hemos tenido y que todavía vemos, porque todavía las fiscalías, todavía escucho a los defensores públicos, por ejemplo, ¿no? En todas las especialidades, los abogados libres, en los aspectos también administrativos, en el mismo Poder Judicial, si revisamos la documentación, todavía hablamos de menores de edad. Debemos desarraigar ese concepto porque eso les quita esa dignidad que ellos tienen frente a la autonomía y a la voz que van ganando. Un niño merece ser escuchado porque las decisiones que se van a tomar van a influir en su vida, ¿no? Entonces, esto es más un tema tal vez finalmente, ¿no? Cerrando el tema reflexivo que podemos llevar de que estos principios nos tienen que orientar de la mejor forma en los procesos de familia. Que si yo puedo dejar de aplicar una normativa porque de alguna forma eso va a ocasionar mayor fricción dentro de las relaciones de la familia, pues como juez tienen que hacerlo. Como juez tienen que determinar situaciones en las cuales están, en este caso, pues,
en este caso, haciendo el, el, eh, el deber de regular estas relaciones, ¿no? Entonces, esto les agradezco por la atención, quedo en todo caso a tal vez comentarios o alguna consulta que haya de por medio, gracias al Colegio de Abogados de Ancash, que está emprendiendo esta jornada de capacitación, y también a quienes lo organizan, ¿no? Gracias. A ver, gracias por la pregunta. Como les mencionaba, nuestra normativa se está adecuando. Nuestra normativa tiene que obedecer a los tratados internacionales a los cuales nos hemos adscrito. Pero, ¿qué está pasando? Y como lo mencionan, ¿no? De que los operadores de justicia no estamos yendo al mismo paso. Estamos, en este caso, todavía con los pensamientos arraigados. Y como les decía, eso parte no solamente desde, a veces parece o pareciera, ¿no? Algo un poco importante, lo que yo he resaltado bastante, el tema de llamarlos menores de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ese punto, ya estamos o seguimos en la doctrina antigua, en la doctrina que ya no tiene o ya no debiera de verse. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar como Estado? No solamente capacitar, no solamente en este caso pedir la especialidad tal vez, ¿no? Que es necesario, sino trabajar a nivel de llegar, de sensibilizar, de que entiendan con qué o por qué aplicamos el interés superior del niño. No es porque al legislador se le ocurrió, no es porque bueno, me resulta más cómodo, sino es porque tiene que, en este caso, protegerse, tenemos que proteger como Estado a este grupo vulnerable, tenemos que proteger como Estado, dentro del derecho de familia, a la familia como tal, ¿no? Dentro de sus diversas, en este caso, expresiones, de sus diversas formas en que pues se lleva o se desenvuelve. Eso sería parte de bueno, lo que considero en cuanto a la consulta que realizan, ¿no? Si me repites la pregunta, se cortó. Solo escuché en la familia homoparental. Mm, Como lo mencionaba, ya existen, hoy en día debemos de ver que la familia se va a manifestar, como lo dice, de diversas formas, ¿no? Ya no solamente concibamos, en este caso, papá, mamá, hijos, de que pueden haber familias diversas, como las homoparentales, en este caso. Entonces, ¿cómo se va a aplicar el principio de igualdad en esta situación? Es que yo tengo que ver a la familia o el legislador, no, perdón, el juez o los operadores de justicia
tienen que ver a la familia como tal, como es una familia, independientemente, ¿no? De que, de cómo se está desarrollando. Ahora, sí, en efecto, todavía en el caso, por ejemplo, de las familias homoparentales, la legislación todavía no es clara, ¿no? No es clara, al menos en nuestro país. También eso se ve, pues, por el tema mismo de la cultura, del tema de cómo nos desenvolvemos como sociedad. Pero tenemos que entender de que el hecho que no esté en una normativa no es que no exista, no es que no se esté dando, no es que no sea algo que esté pasando, ¿no? Entonces, los operadores de justicia en su momento van a tener que, en este caso, o los jueces, ¿no? Evaluar la mejor forma de ver a las familias, como los decía yo, como una familia, independientemente de cómo está conformada, porque incluso ahí tenemos pues de que los niños, las niñas tienen que tener, o se les tiene que escuchar principalmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tema de homoparentales todavía no está en este caso regulado por nuestra normativa, pero debemos de tener en cuenta que ello no implica que no existan, pues ello no implica que ya no se estén desenvolviendo en la sociedad como tal, ¿no? Ujú. Gracias, muy amables. Gracias, buenas noches con todos y todas.